me vinculé como docente y a día de hoy ya toda mi carrera profesional, por así decirlo, está vinculada a esta marca, a esta gran marca. La Universidad Politécnica de Valencia está entre las 300 mejores universidades del mundo y me permite, que es una gran ventaja, trabajar para empresas, con lo cual cada vez nos metemos en nuevos proyectos que los consideramos muy interesantes. Bien, os doy... Solo pequeña introducción y di que no se grabó la primera parte, pero que a veces se está grabando para los que vean esto. Ah, vale, bueno, por lo visto hemos tenido un problema técnico y no se estaba grabando la primera parte. Simplemente me he presentado, he hablado un poquito de ese tridente, ¿no?, de investigación, consultoría y docencia. Soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia en mi día a día y, bueno, nosotros lo que hacemos es investigar. La investigación la llevamos al mundo de la consultoría y la consultoría nos sirve como casos reales de aplicación de nuestras propias herramientas en el mundo de la docencia, ¿vale? Es decir, en clase explicamos nuestros propios casos. Esta es la perspectiva que nosotros intentamos transmitir acerca de lo que es marketing y comunicación. Y siempre intentamos aclarar que primero hay que desarrollar marketing y después comunicación. En la mayoría de los casos o de las empresas o se obvia directamente el mundo del mercadeo o apenas se hacen acciones de mercadeo, está más delegado eso en la propia gerencia, no delegado, robado por la propia gerencia por desconfianza, y lo que se suelen llamar departamentos de mercadeo se dedican a comunicación. El marketing es desarrollar estrategias para generar modelos de negocio de éxito, es decir, estrategias para generar éxito en nuestros negocios. Y en este modelo de iceberg nos viene a representar, como cualquier iceberg, en los icebergs 6/7 partes están por debajo de la línea de flotación y una 7ª parte está por encima. Y ese modelo es equivalente al mundo del marketing y la comunicación. Los esfuerzos que hay que dedicar al mercadeo son como 6/7 partes del total, frente a la comunicación, que debería de ser una 7ª parte. La comunicación es la parte más visible, la más agradecida, la más creativa, pero como cualquier iceberg, si lo invertimos, es decir, si tuviese 6/7 partes este iceberg por encima de la línea de flotación, obviamente se desequilibraría y caería. Pues en el mundo empresarial pasa lo mismo. Si apenas le dedicamos esfuerzos al mundo del mercadeo y sí a la comunicación, acabaremos cayendo con el paso del tiempo. ¿Por qué digo esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo les pongo un caso que es vídeos VHS, ¿vale? Es decir, tenemos una empresa de vídeos VHS o Betamax, me da exactamente igual. Y les propongo, están ustedes en el departamento de mercadeo, y les marco como objetivo aumentar las ventas un 30%. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cuáles serían sus propuestas? Pueden hablar. Cualquiera de ustedes, ¿eh? Ánimo. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se anima? ¿Nos comparte la pregunta otra vez, por favor? Sí, vamos a ver. Estamos intentando interpretar que los esfuerzos en mercadeo tienen que ser mucho mayores que los de comunicación, porque primero hay que hacer esfuerzos de mercadeo y después comunicación. Y las empresas habitualmente invierten esos porcentajes, ¿no? Con lo cual, siempre encuentran competencia y acaban siempre buscando estrategias de costes. Y un ejemplo que yo quería poner es, o un caso que quiero plantearles es, imaginemos que tenemos una empresa o que están contratados en una empresa que produce vídeos Betamax. ¿De acuerdo? Y ustedes están en el departamento de mercadeo y les marque un objetivo de aumentar las ventas un 30%. ¿Qué se les ocurre plantear? Objetivo, incrementar las ventas un 30%. ¿Sugerencias? Identificar un público objetivo definido, ¿qué, profe? ¿Identificar un nuevo público objetivo? Sí, señor. ¿Y qué hacemos con ese público objetivo?
Pues digamos, profe, que pues, tendríamos que averiguar realmente cuáles son las nuevas tendencias que gustaría de ellos para... Edward, Profe, Edward, tenemos ya el vídeo Betamax producido. Estás en el departamento de mercadeo y te he marcado como objetivo aumentar las ventas un 30%. pues profe, yo inicialmente lo que haría, si buscamos, es buscar como personajes, tendencias en la actualidad para, no sé, lanzamientos de artistas, nuevas producciones, pues hacer como alianzas o fortalecimientos con disqueras, personas como que sean como a seguir y que la gente normalmente seguiría o compraría. Entonces, como buscar alianzas Un con, prescriptor que nos genere followers, ¿no? exacto. Un prescriptor y de esa manera intentaríamos que en alguna situación esta persona estuviese utilizando el vídeo Betamax y a ver si con eso arrastramos a sus seguidores y vendemos más. ¿Alguna otra acción se os ocurre? Profe, sobre todo partiendo de que es un producto que ya no se ve en el mercado, o por lo menos no con frecuencia, entonces es como tratar de volverlo a posicionar Ujú. eh, y volverlo pues como a sacar a flote porque casi que está en el olvido, porque hay otros productos que ya lo sustituyeron. Entonces, ¿qué Entonces, podemos hacer? empezar a mostrar como las bondades o los beneficios que tiene el producto. Pues hacer como masivamente o por lo menos hacer un lanzamiento. Yo digo que hay que partir de un lanzamiento del producto nuevamente porque es algo que ya está quieto. Vale, pero ¿qué se nos ocurre? Vamos a un poco marcar más la operativa. Es decir, vale, lo queremos volver a posicionar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? De pronto en almacenes pues de cadena, en grandes superficies, hacer demostraciones, llevar el producto a las tiendas, aprovechar el tráfico en tiendas y mostrarlo nuevamente, pues como hacer una experiencia más real para los clientes. O sea, en el canal retail vamos a Sí, hacer demostraciones en directo del uso del producto. sí. Natalia, ¿tú crees que el hecho de tener que rebobinar la cinta Betamax va a ser toda una experiencia para los clientes? En parte, por No ejemplo, digo que yo sean, experiencia. Yo creo que los asusta porque inclusive habrán públicos objetivos jóvenes que no conocían ni el vídeo Betamax. Y pero Pero pueden, pero es que hay eso hay precisamente dos puede públicos. generar más interés, porque son cosas que no, el público joven no las conoce. De pronto curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas antes. sí, Profe, sí, dime. pues en muchos casos hay dos segmentos. Primero, yo diría que el público de adultos a esto obviamente crearía experiencias, porque yo creo que más de uno al empezar a rebobinar una cinta, pues obviamente le va a traer recuerdos, le va a traer nostalgia, y eso es bueno despertarlo en este sentido. Últimamente se ha visto que ha vuelto en tendencia poco a poco el tema de los discos LP. Sí, Entonces, los vinilos, yo efectivamente. pienso que los públicos actuales se abren mucho a las posibilidades. Si uno brinda un buen sonido, una buena imagen, nuevas alternativas y se entra por el lado vintage, que ahora está muy actual, eh, pues podría funcionar. Sino que hay que enfocar y hacer un buen lanzamiento y obviamente trabajarle mucho porque tiene que ganar mucho territorio porque ahora hay muchas plataformas que ya la gente ni compra un DVD, no compra nada, entonces hay que hacer mucha fuerza para volver a crear como las ganas de comprar el producto. Vale, como decimos en España, voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Eh, vamos allá. El vídeo Betamax dejó de producirse por Sony en el año 2016. ¿Vale? Es decir, Sony ya decidió que ya no producía más porque no había mercado. Al final, todo lo que estamos planteando son acciones de comunicación. Es decir, vamos a hacer el canal retail, demostraciones en vivo, vamos a demostrarle lo que puede llegar a dar esto, la experiencia de rebobinar. Nos damos cuenta que hacemos esto que han planteado es exactamente lo mismo que se hace en un departamento de mercadeo en una empresa. Intuir sin preguntar.
Es decir, yo creo que tengo experiencia suficiente como que para intuir qué es lo que le puede gustar al mercado. La realidad es que nos basamos en comunicación, pero no en estrategia. No nos paramos a preguntarle al mercado qué opina de un producto como el vídeo Betamax. Esa experiencia de rebobinar es nefasta, es decir, es lo peor que yo recuerdo. Yo he vivido la época de los vídeos y es lo peor que puedes recordar de esa experiencia es eso, el tener que rebobinar. Ibas a un videoclub y te daban la cinta siempre sin rebobinar porque el último que lo había utilizado, había visto la película, no quería saber nada de perder 8 o 10 minutos rebobinando. Por otro lado, la resolución, ahora que estamos con el Ultra HD, ¿no? 4K, eso ya no sé ni lo que es, porque si Full HD es 1080, el vídeo Betamax no llega a 240 de resolución. 240. O sea, esa experiencia de ver un borrón versus el último pelo del brazo de Juego de Tronos del protagonista, pues obviamente nadie quiere volver a eso. Y esta es la realidad, es decir, las empresas en las áreas de mercadeo, cuando se les marcan objetivos de aumentar la cifra de ventas o la facturación, siempre se apoyan en la comunicación más que en la parte estratégica. El vídeo Betamax es imposible de volver a insertarlo. El vinilo sí. ¿Por qué? Pues porque el vinilo suena mejor y para los puristas del audio siempre los matices, los sonidos, las frecuencias de un vinilo son mejores que las de un disco tipo CD, porque precisamente para que quepa en ese espacio, al digitalizar se eliminan determinados rangos de frecuencias. Luego es una realidad que tiene que sonar mejor el vinilo. Y aparte el vinilo no hay que rebobinarlo, igual que el CD, con lo cual es una cosa muy beneficiosa. También podemos aventurar que el DVD ya está muerto, que el Blu-ray ya está muerto y que ninguno de nosotros se va a querer comprar un reproductor de ese tipo. Si nadie se quiere comprar un reproductor de Blu-ray, ¿nos vamos a querer comprar un reproductor Betamax? Imposible. Yo lo resumiría todo en viva Netflix, ¿no? Viva Netflix o viva HBO, porque ha entendido lo que el consumidor, lo que el mercado busca. Y cuanto más le simplifiques la vida, mejor. Bueno, pues este ejemplo que he puesto del vídeo Betamax es un símil de lo que ocurre en todas las empresas. Todas las empresas en su catálogo tienen vídeos Betamax. Todas. Y por no preguntar al consumidor lo seguimos ofreciendo. E inclusive hacemos acciones de comunicación intentando vender nuestros propios vídeos Betamax a un mercado que no lo quiere, que ya ese concepto de producto o de servicio no encaja con su día a día. Ha encontrado otras opciones mejores y lo importante es que identifiquemos qué vídeos Betamax tenemos infiltrados en nuestro catálogo de productos o de servicios. Y eso parte de preguntarle al mercado si realmente lo quiere o no lo quiere. Pero no lo hacemos porque nuestro día a día es más caótico. Luego, primero marketing y después comunicación. Porque por mucha comunicación que hagamos del vídeo Betamax, no venderemos ni uno. El mercado no los quiere. El mercado entiende que no es un producto retro, que no está dispuesto a pagar nada por él porque tiene otros productos mucho más útiles, mucho más eficientes que el propio vídeo Betamax. ¿Me explico con este símil de que todos tenemos vídeos Betamax en nuestro catálogo? Bueno, pues esto es lo que trato de explicar con este iceberg, donde los esfuerzos tienen que estar siempre en todo proyecto para que tenga éxito dirigidos al mercadeo antes que a la comunicación. Y de esa manera entenderemos cómo funciona el mercado, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Es decir, entender el mercado. No sé si conocen, y este es mi punto de partida, Círculo de Oro de Simon Sinek. ¿Hay alguien que conozca esta herramienta? No, señor. No. ¿No? Bien, pues la explico. Yo esta herramienta la utilizo
en procesos de clarificación estratégica, ¿vale? Es decir, cuando afrontamos un nuevo proyecto con una empresa, lo primero que intentamos hacer es afrontar la clarificación estratégica. ¿A qué te dedicas realmente? Las empresas no lo saben, al final son puros seguidores de la competencia y según dónde vaya la competencia van ellos, ¿no? Simon Sinek es una persona que desarrolló esta herramienta, pueden verlo en YouTube, tiene una charla TED y es súper interesante que voy a intentar resumir, ¿vale? Nos plantea 3 círculos concéntricos. El de dentro del todo es el porqué de estar en el mercado. El segundo es cómo hago las cosas. Y el tercero es qué es lo que ofrezco al mercado. ¿Qué ofrezco? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿De acuerdo? Lo que nos dice Simon Sinek es que las empresas innovadoras son aquellas que utilizan el sentido de dentro hacia afuera, ¿vale? La flecha de la derecha. Es decir, aquellas que realmente hablan de por qué están en el mercado y a lo sumo de cómo hacen las cosas, pero no le dicen al mercado qué hacen. Frente a las empresas más tradicionales que lo que emplean es justo el sentido contrario. Ofrecen al mercado, explican al mercado lo que hacen, pero no cómo lo hacen ni por qué lo hacen. Esto quiere decir que la mayoría de empresas tienen un enfoque tradicional. A mí me gusta acuñarlo con el concepto queístas. Es decir, somos queístas. Las empresas explican qué hacen. Y el problema es que el cerebro interpreta características técnicas del producto. Y cuando una empresa habla de características técnicas al mercado, al consumidor, el consumidor lo comparará con las características técnicas de su competencia. Y ante igualdad de características técnicas, ¿cuál va a ser el factor decisor en la compra? El precio. El precio, efectivamente, Sergio, el precio. Es decir, la mayoría de empresas habla de características técnicas de producto y eso hace que el consumidor se plantee que ante igualdad de características el precio siempre será lo determinante. No encontramos diferencias, no somos innovadores porque hablamos de producto. Sin embargo, Simon Sinek nos dice que la clave está en explicar por qué estás en el mercado y cómo haces las cosas, pero no hablar de producto. Y aquí les voy a poner un ejemplo que es el que utiliza él, hablando de una empresa que es innovadora en el mercado. Y esta empresa, cuando empieza a definirse, dice: nosotros estamos en el mercado porque queremos cambiarle el status quo a las personas, cambiarles la vida. ¿Alguien sabe o intuye de qué empresa estamos hablando? Fíjense qué genérico es, ¿no? Queremos cambiarle el status quo a las personas. ¿Alguno se anima? Apple. Muy bien. Fíjense que hemos dicho muy poquito y ya se han animado a intuir cuál empresa es. Simon Sinek sigue hablando de esta empresa y dice: ¿cómo hacen las cosas? Mediante un diseño espectacular y una facilidad de uso tremenda. Esos son sus filtros. Es decir, ellos están en el mercado para cambiarle la vida a las personas, a través de un diseño espectacular y una facilidad de uso tremenda. Son sus filtros. Todo lo que saca Apple al mercado tiene que tener un diseño espectacular y una facilidad de uso tremenda. Y ahí paran, no comunican más. De manera que las creencias de Apple se integran con las creencias de sus seguidores. Aquellos que creen que se les puede cambiar el status quo, que quieren cambiar de vida, buscan lo que les ofrecen marcas como Apple, porque es una creencia y es algo transversal para cualquier cultura. Y entonces se identifican en esa búsqueda de cambiar su vida con un cambio a través de productos de diseño espectacular y que no les compliquen la vida. Y esos son sus filtros.
Apple tiene como filtro para desarrollar productos esos dos filtros comentados. De manera que da igual el producto que saque Apple, siempre tendrá un diseño espectacular y una facilidad de uso tremenda. Por eso Apple va cambiando de mercado continuamente. Cuando estaba en el mundo de los ordenadores, estaba una parte, y sigue estando, del lineal donde están mostrados los dispositivos de Apple, y el resto, que son los PCs, que las marcas que hay detrás hablan de características técnicas, están en otro lineal, y al final el consumidor de PC, bajo el paradigma de las características técnicas, va a elegir el más económico. Sin embargo, el que va al lineal de Mac, lo único que va a decidir es el modelo que se quiere llevar. Y no tiene ni idea al final, un usuario de Apple, le preguntas por sus características técnicas y no tiene ni idea. Es decir, la mayoría le preguntas qué disco duro tiene, a qué velocidad va el microprocesador, cuánta RAM tiene, y no sabe responderte. Pues sí, Apple empezó con ordenadores y después se pasó al mundo de la telefonía móvil. Y luego a las tablets y después a los relojes. Y el siguiente dispositivo que va a lanzar es un vehículo, un carro. ¿Y qué esperamos de un carro aportado por Apple? ¿Alguien se anima? Diseño, pues, pues última tecnología, como nuevas tendencias, y además del prestigio social. Sí, que el cliente se sienta exclusivo con ese producto. Sí, eso se lo proporciona el diseño y la marca. Porque la marca representa un cambio de status quo. Y el diseño es llevado encima, hace que los demás te vean superior. Pero el filtro, o los filtros que estáis comentando son esos dos. Un carro de Apple será un carro con un diseño espectacular, muy tecnológico, pero con una facilidad de uso tremenda. Es decir, por muy tecnológico que sea, será muy fácil de manejar. ¿Sí o no? Es lo que esperamos. Diseño espectacular y facilidad de uso tremenda. Sí, ¿Sí? claro. Sí, claro. Luego, esa es la manera en la que Apple comunica. Apple nos está contando su historia continuamente. Ellos están en el mundo para cambiarle la vida a las personas, mediante un diseño espectacular y una facilidad de uso tremenda. Ellos no hablan del producto como tal. No hablan de las características técnicas del producto. Ellos te dicen que hacen unos dispositivos que tienen un diseño espectacular que te van a cambiar la vida. Esa es la diferencia y eso es lo que hace que cuando nosotros vamos al lineal de Apple, pagamos lo que cuesta y nadie pregunta ¿y el descuento? Y tampoco tenemos un marco de comparación. No podemos comparar. No hay nadie que en un momento determinado ponga encima de la mesa un MacBook Pro y al lado un HP y empiece a comparar características técnicas. Eso lo harás con Asus, HP y Asus, pero no lo vas a hacer entre HP y Apple. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, señor. Bien, pues con esta herramienta lo que vamos a conseguir, si la aplican, es ser innovadores hacia el mercado. Que el mercado nos perciba como diferentes y que el mercado no considere que el precio es el factor decisivo. Esto, relacionado con el mundo del neuromarketing, nos da una relación con el cerebro. Cuando nosotros hablamos del por qué y del cómo, estamos atacando la parte de las emociones, el cerebro límbico. Y entonces, cuando se activan las emociones, el precio no es determinante. Somos capaces de pagar $500 por asistir a la final de la Champions League Real Madrid-Barcelona. Aunque podríamos verlo en casa, gratis y sin ningún tipo de incomodidad. Pero cuando estamos emocionados, el precio ya no es determinante. Sin embargo, si nos enfocamos, que es lo que hace la mayoría de empresas, a hablar de las características técnicas del producto o del servicio y no de las experiencias que va a vivir el cliente con ellas, atacamos a la parte más racional del cerebro. Y en esa parte racional del cerebro, el precio es el factor decisivo. Queremos maximizar el uso de cada peso. Luego de nosotros depende que dirigiéndonos a un mismo mercado
activemos la parte emocional o activemos la parte racional. Y esta herramienta es clave. Si somos capaces de identificar cuál es el porqué de estar en el mercado y cómo lo vamos a llevar a cabo, tenemos la clave para ser innovadores. Esto normalmente es la historia que te cuenta el abuelo que fundó la empresa. Te cuenta por qué llegó a la conclusión de que había que hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, si le preguntas al nieto, solo te va a contar a qué se dedican. Y normalmente es el nieto el que hunde la empresa. Esto nos da o nos lleva a la ley de la difusión de la innovación. Si queremos integrar un producto en el mercado, si queremos meter un producto en el mercado, para introducir un producto en el mercado tenemos que ser innovadores, si no competiremos en costes continuamente. La ley de la difusión de la innovación dice que si atacamos a los innovadores y a los primeros seguidores, arrastraremos a todos los demás. Un producto se considera que está insertado en el mercado cuando alcanza la cuota del 18%. Innovadores son aquellos que sin haber escuchado ni una sola crítica ni haber visto el producto, están ahí para comprarlo. Es aquel que hace 3 días de cola en la calle, en una tienda de campaña, para comprarse el último iPhone, el último modelo de iPhone, cuando al día siguiente lo podría comprar sin hacer cola. Son aquellos que quieren estar, son tan seguidores de la marca que quieren estar a la última en todo lo que ofrezca. Después están los primeros seguidores. Después están los primeros seguidores, aquellos que sin hacer cola, en cuanto escuchan las críticas y ven alguno de estos dispositivos, se lo compran a continuación. Luego está la mayoría precoz, aquellos que viendo ya el dispositivo por varios usuarios y habiendo leído las críticas y viendo que cada vez se está introduciendo más en el mercado, deciden comprárselo. Luego está la mayoría tardía, aquellos que ya viendo que todo el mundo lo tiene, deciden también dar el paso. Y finalmente están los rezagados. Los rezagados son aquellos ya que lo compran porque no hay otra alternativa. Es aquel que se compra un móvil porque ya no venden más buscas, ¿no? Si nos damos cuenta, para introducirnos en el mercado a ese 18%, si nos dirigimos a los innovadores, aquellos creyentes en nuestra marca, en nuestra filosofía de por qué estamos en el mercado, y a los primeros seguidores, alcanzamos una cuota del 16%. Y esos son los que arrastrarán a todos los demás. Luego, si somos innovadores hacia el mercado, no tenemos que dirigir nuestra comunicación a todo el mercado, sino dirigir nuestra comunicación, nuestras creencias, a nuestros creyentes. Y esos serán los que arrastrarán a todos los demás. Y les pongo ejemplos. Profe, qué pena, pero en todo caso yo le entiendo esa parte de los innovadores y los primeros seguidores, y si de pronto la experiencia es negativa. No, hombre, por supuesto. Es decir, esto es como el valor en los soldados. Ya se presupone, ya se presupone. Okay. A día de hoy es muy complicado encontrar productos malos. Y si nos toca uno, no volvemos a comprarlo en la vida. Así es. Sí, pero igualmente lo que usted dice, porque digamos que ese 16% se encargaría de arrastrar el resto. En caso tal de que fuera forma negativa, va a pasar la misma vaina. Sí, claro. Aparte, nadie es seguidor de la PlayStation si la PlayStation funcionase mal. Así es. Saltaríamos, migraríamos a otra marca. Pero aquel que se ha comprado la PS4, en cuanto salga la PS5, si es un fan, va a hacer 4 días de cola si es necesario. Y se paga lo que sea por ella. Por supuesto, va a pagar esa estrategia de descreme que igual ya habéis visto en vuestra formación. Vamos, va a claudicar, pagará lo que haga falta. ¿Vale? Listo. Bien. Nos enfocamos como empresas a ofrecer al mercado todas las opciones posibles, pero la pregunta ¿es tan interesante tener un catálogo tan inmenso con tantas opciones? ¿O es mejor que hacerle entender al mercado las diferencias? El problema de ofrecer al mercado muchas opciones es que lo saturamos al mercado y ya no encuentra las diferencias, al contrario, lo mareamos. ¿No les ha ocurrido de ir a un restaurante o a una cafetería, llegar el camarero y decir, hola, tenemos refrescos de cola, de naranja, de piña, limón, tenemos batidos de coco, batidos de fresa, mango, maracuyá, guayaba,
jugos de piña, jugos de fresa, jugo de tal, tenemos café tinto, café cappuccino, café con leche, café frappuccino, y al acabar uno dice, madre mía, ¿me lo puede repetir? Y esto es lo que ya destroza al camarero, porque aquel venía con toda la ilusión de, mira qué buen camarero soy, que te voy a dar todas las opciones. Sin embargo, no tenemos claras las diferencias. Es como cuando nos ofrecen un menú y hay 7 primeros y 7 segundos. O nos ofrecen 6 u 8 postres y al acabar siempre hay alguien que dice, ¿me lo puedes repetir? No nos quedamos ni encontramos claramente las diferencias. Esto frente a, llega un camarero y nos dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Tenemos refrescos? ¿Tenemos jugos? ¿O tenemos cafés? A que el cerebro tiene muy clara la diferencia entre lo que es un refresco, un jugo y un café. Si a nosotros nos pasa, ¿cómo no le va a pasar al mercado en el día a día? Muchas marcas ofreciendo muchas referencias para marear a los consumidores. Si en lugar de hacer eso buscamos una estrategia diferente, marcando claramente qué diferencias hay entre los productos, luego ya, cuando el consumidor haya elegido refresco, ya le ofreceremos refresco de cola, de naranja o de limón. Pero hasta que no tenga clara la diferencia en la primera fase, yo no puedo pasar a esa segunda fase de oferta de productos. Esto nos lleva a la conclusión de que no es verdad de que cuantas más opciones, mejor. Cuanto más servicios le ofrezcas al consumidor, mejor. No porque le estamos confundiendo. Y voy a hacer aquí... Sí, Eduard, ¿quieres preguntar algo? Profe, realmente es muy cierto eso, porque incluso a veces uno cuando elige, ejemplo, un refresco, uno la piensa y después le dice, bueno, el caso del camarero, no, venga, sabe que mejor quiere un jugo, porque son tantas, digámoslo así, de esta manera, son como tantas las necesidades que le crean a uno que uno realmente no sabe dónde escoger. Incluso, las diferencias son matices, entonces llega un momento en que uno no tiene ni claro cuál es la opción que más le gustaría. Incluso pues este tema de MasterChef, se me viene algo que usted había dicho, de esa gente, esos chefs, hablaban de que habían restaurantes que manejaban muy pocos platos, de que realmente eran 6, 7 platos para los comensales y eran restaurantes con mucho éxito porque eran prácticamente exclusivos y no eran como la generalidad de que todo el mundo vendía lo mismo y se quedaba uno era enredado sin saber qué pedir. Yo, por ejemplo, y esto tenéis una gran suerte, en España no existe, que es el Crepes and Waffles. Y yo, vamos, para mí es el paraíso. Pero si hay algo que me confunde es su carta. Porque tiene tantas opciones que al final nunca decido nada de la carta. Decido en base a las mesas que me rodean. Aquello que me gusta, me da igual cómo se llame, lo señalo con el dedo y le digo al camarero o a la camarera, quiero eso. Profe, a mí me pasa mucho eso también en crepes. Pero ¿y en JIC? Yo, por ejemplo, digo, tan pocas opciones también es bueno, porque yo pienso que de pronto, bueno, un visitante, digamos que se vuelve un cliente fiel, pero entonces con tan pocas opciones no cansa el público, o se tiene que hacer una rotación seguida del menú, o cómo sería, porque yo pienso que algo tan pocas opciones cansa. Digamos, si todos los días van a tener frijoles, todos los días frijoles, no, por supuesto que no, pero tú no pasas por toda la carta del Crepes and Waffles. Nunca, definitivamente no. Siempre pido lo mismo, siempre termino comiendo la misma cosa. Entonces pensamos que el mercado se va a cansar si le damos pocas opciones, pero resulta que nosotros, que somos el mercado, no nos cansamos de pedir siempre lo mismo. Luego, ¿nos damos cuenta que primero va marketing y después comunicación? ¿Por qué no le preguntamos al mercado? ¿Se imaginan lo complicado que es tener tal carta dentro del Crepes and Waffles para los cocineros? Al final llega a marear tanto que ya dices, bueno, igual te plancho un huevo que te frío una corbata, ¿vale? Es decir, eso es una expresión muy de España de decir, madre mía, estoy tan mareado que lo mismo te plancho un huevo que te frío una corbata, ¿vale? Pues esto es igual, es decir, yo a mí lo único que llego a la conclusión con el Crepes and Waffles es que me mareo, pero vamos, por la vista
enseguida tengo clarísimo qué es lo que quiero. ¿Vale? Y aquí les pongo un ejemplo de autoanálisis. Nosotros desarrollamos un libro dirigido a hijos de padres separados. Esto es un proyecto muy bonito, no tengo tiempo para explicarlo hoy, pero viene de un amigo que se separó y para explicarle a su hija cuál iba a ser su nueva situación, decidió explicárselo con un cuento. A él le gusta mucho dibujar y se lo explicó con un cuento. Este cuento tiene 2 simples historias. La niña se llama Carlota y en la primera historia, o en una de las historias, Carlota la recoge su mamá, van después a recoger a su mejor amiga que se llama Julia, van al parque, hacen un picnic y luego se lleva a casa, la baña, le da de cenar, le cuenta un cuento y a dormir. La otra historia es una historia con papá, donde papá recoge a Carlota al salir del cole, se van al parque, juega con su mejor amigo, que se llama Pablo, y al acabar la lleva a casa, la baña, le hace la cena, le cuenta un cuento y a dormir. 2 historias neutras, no tienen nada de diferencia de género, nada. Lo que hizo además Guillermo, este amigo, fue que para que no hubiese una primera historia, a mitad de cuento las páginas están al revés. Esas 2 portadas que ven en la pantalla es el mismo cuento. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, por la historia de papá, a mitad de cuento las páginas están al revés, le tengo que dar la vuelta y entonces es la portada de la historia con mamá. De esa manera no había una primera historia, tú elegías por qué historia empezar, la de papá o la de mamá. Era para no crear suspicacias con su exmujer. Hizo 5 copias, le regaló una a su hija, una a su exmujer, una a los abuelos maternos, una a los abuelos paternos y otra se la quedó él. Esas 5 copias permitían que la nena, fuese a la casa que fuese, siempre estaría acompañada por el cuento. Este proyecto, cuando me lo contó, lo llevamos al mundo editorial para intentar ayudar a todos los niños que pasasen por ese proceso, porque los nenes cuando son chiquitines consideran que es culpa de ellos la separación. Y entonces su mundo, que es el pilar papá y mamá, se rompen esos pilares y se les cae el mundo encima. Los nenes se vuelven más conflictivos, bajan el rendimiento escolar, etc. Entonces considerábamos que esta herramienta les podía ayudar. ¿Qué es lo que hicimos? Montamos el proyecto editorial y nos pusimos a comunicarlo. Un cuento dirigido a hijos de padres separados. ¿Piensan que vendimos muchos? Era el único cuento del mundo, en su momento era el único cuento, todo lo demás eran libros de ayuda, autoayuda, etc. Pero cuentos dirigidos a los niños no había ninguno. ¿Piensan que vendimos muchos? Profe, yo creo que solamente por la experiencia lo compraría uno. Sí, pero yo te lo tengo que explicar para que tú lo compres, pero eso se llama venta personal. Pero si yo no estoy delante, cuando uno va en lineal ve un cuento dirigido a niños. Y nuestra comunicación estaba basada en eso, un cuento dirigido a hijos de padres separados. No conseguíamos vender porque quienes compraban el cuento se suponía que iban a ser los padres. Y los padres venían de una pelea y no estaban muy preocupados por el niño, sino más bien en el enfrentamiento con el otro. Entonces, claro, entonces veían un cuento y decían, un cuento para mi hijo, nos comparaban con otros cuentos y dependiendo del precio, pues compraban o no compraban. Entonces hicimos autoanálisis y decidimos por qué no aplicar las herramientas que enseñábamos a nuestro propio proyecto. Y empezamos a aplicar el círculo de oro. Y pensamos en cuál era nuestro porqué. Llegamos a la conclusión de que nuestro porqué, nuestra creencia, era que creíamos que cualquier niño podía superar un proceso de separación sin verse afectado psicológicamente. Ese era nuestro verdadero porqué. Es decir, ¿por qué hemos montado este proyecto? Porque creemos que los niños pueden superar el proceso de separación sin verse afectados psicológicamente. ¿Y cómo? Pues ofreciendo consejos a los padres, básicamente a los padres. A partir de entonces decidimos que solo íbamos a comunicar nuestro porqué. Y empezamos a meternos en foros de familia, foros de psicología, foros de abogados matrimonialistas, y entonces empezaban a decirnos todo el mundo lo mismo. Pues yo creo que sí, yo creo que también es posible, yo también pienso lo mismo, yo también. Habíamos topado con los que creían en lo mismo que nosotros.
Y les estábamos hablando de creencias, y las creencias son transversales. Entonces nos respondían lo mismo y nos decían, ¿y cómo? Y nosotros decíamos, hombre, pues con consejos a los padres, porque realmente es la base. Si el padre le explica al niño que va a estar ahí, que el pilar papá y el pilar mamá van a seguir ahí, pero que a partir de ahora no van a estar haciendo cosas juntos, pero sí vas a estar con uno o con otro, el niño se tranquiliza. Entonces, consejos a los padres. Y después nos preguntaban, ¿y qué tenéis? Tenemos un cuento. Y empezaban los psicólogos, ¿me puedes mandar un ejemplar? Y el abogado, ¿me puedes mandar un ejemplar? Y empezábamos a mandar ejemplares y a día de hoy somos el kit de bienvenida en España en una separación. El psicólogo, en el caso que los padres recurran al psicólogo, lo primero que les da es un kit donde una de las cosas que hay en el kit es nuestro libro. Y el abogado matrimonialista también. No teníamos claro ni cuál era nuestro mercado. Pensábamos que eran los padres y resulta que no, son los psicólogos y los abogados. Pero Profe, sí. qué pena, porque es que si uno se coloca realmente a analizar la situación, a uno le tocaría estudiar cuántas personas, pues cuántas parejas se separan empezando por ahí para realmente mirar si el libro puede tener éxito y evaluar cuántos hijos tienen esas personas que se separan. O sea, efectivamente, eso lo hicimos, ¿vale? Es decir, allí, antes de tirarnos a la piscina y ver que no hubiese agua, decidimos analizarlo. La estadística en España es que el 65% de las parejas se separan. Muy alto. En Estados Unidos es el 85%. ¿Y en Colombia, profe, no sabe? En Colombia no lo sé, pero el perfil de separación es, que se suele conocer es mujer de 26 años con hija de 3. Hija o hijo de 3. ¿Vale? Es decir, se suelen casar muy pronto, con 23 años, recién acabada el grado, y se casan muy pronto, se quedan embarazados, son demasiado jóvenes para afrontar tal responsabilidad, se pelean, se separan y la custodia se la queda a ella siempre. Realmente es así, la verdad. Aquí en Colombia sí, esa edad tiene toda la razón, es más o menos. Pero por mucho que le hables a los padres, salvo que le des una charla, que yo le dé una charla, que al final es venta personal, el padre o la madre van a ir a una librería y no va a haber nadie que les explique el cuento. Entonces nos dimos cuenta que si hablábamos de cuento, es decir, si hablábamos del cuento, nos comparaban con otros cuentos. Y el factor decisor era el precio. Mientras que si hablábamos del porqué de estar en el mercado y no del qué teníamos, nos enlazábamos, conectábamos con aquellos que creían en lo mismo que nosotros y automáticamente nos compraban el cuento sí o sí, independientemente del precio. Entendían que era lo que se ajustaba a sus creencias. ¿Me explico? Sí, señor. Pues les invito a que intenten aplicar la herramienta del círculo de oro, de Simon Sinek. Tienen vídeos en internet de este personaje, de este señor, en que esto se ha quedado grabado, lo pueden volver a ver las veces que haga falta. Les invito a que intenten aplicarlo en algún caso particular e identifiquen cuál es el porqué. Listo. Vale, y para finalizar, me gustaría, bueno, al final estos son los tres conceptos que les he comentado, las tres fases del círculo de oro. Un niño puede superar un proceso de separación sin verse afectado psicológicamente mediante consejos a los padres. Tenemos un cuento. La esencia del negocio son nuestras creencias, no lo que hacemos. El cliente no compra lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Si explicamos qué hacemos, nos compararán con otros productos o servicios similares y el precio será el factor decisivo. Si no hablamos de qué hacemos, sino de por qué lo hacemos, las creencias alineadas harán que nos compren sí o sí lo que hagamos. Y para acabar, lo que os comentaba, este concepto que quiero que tengan en cuenta. Concepto, producto, mercado. Y acabamos con esto, no les robo más tiempo. Concepto, producto, mercado. Normalmente cuando hablamos de nuestros productos los vinculamos a los competidores, es decir, yo tengo clarísimo quién es mi competencia, pero no podemos hablar de que ante un producto tengo un competidor, sino de un producto mercado. Me explico. ¿Son competencia estos dos productos? ¿Son competencia estas dos marcas? A simple vista, seamos realistas, no reflexionemos mucho. Sí, sí son. Para nosotros son competencias sí o sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Sí, señor. señor. Bien.
Entonces, bajo esa premisa, esa primera impresión que todos tenemos, ¿son competencia ahora? No, ahora no. BMW hace motos, Mercedes no. ¿Y ahora son competencia? Mercedes hace furgones, BMW no. Por eso quiero que reflexionemos y nos vayamos a el concepto de producto mercado. No podemos generalizar porque siempre tendremos al mismo competidor detrás de la espalda porque pensamos que es así. La obsesión de enfocarnos a un competidor si estamos pensando siempre en marcas. Pero no hay que hablar de productos como tal, sino de productos mercado. Mercedes y BMW son competencia en el producto mercado turismos de lujo, pero no son competencia en el producto mercado motos de carretera. BMW tendrá a Honda, Suzuki o alguna otra marca como competidor, pero Mercedes no está ahí. Luego, yo no me puedo estar enfocando continuamente a qué hace mi competidor. Yo tengo que pensar que en cada producto tengo un mercado diferente, cada producto va vinculado a un mercado diferente y en cada producto mercado tengo un nuevo competidor. Como Mercedes no puede, a la hora de desarrollar furgones, pensar que su competencia es BMW. Su competencia es Renault, su competencia puede ser Kia, Volkswagen. Kia, Volkswagen, General Motors, ¿de acuerdo? Que tienen otras estrategias. Si yo sigo siempre copiando la estrategia del que yo pienso que es mi competidor, estaré estropeando los productos mercado en los cuales ese competidor no existe. ¿Me hago entender? Sí, señor. Luego, a partir de ahora, tenemos que hablar no de productos, no de mercados, sino de productos mercado. Y en cada producto mercado analizar quién es mi competencia, cómo comunica y qué tengo que hacer yo para llegar a mi producto mercado de manera más emocional y menos racional. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, pues no les entretengo más. Encantado de conocerles. Yo estoy esta semana aquí en Medellín, con lo cual para mí estar en Colombia es un placer. Y nada. La clase presencial, profe. Casi, ¿verdad? Podríamos haber hecho la clase presencial. Claro. Ave María. María. La verdad es que sí, ¿eh? Yo me asomo a la ventana, hablo un poco fuerte y ya nos podemos hasta escuchar. Estamos ya cerquita. Profe, aquí le vendo un chat que tengo por ahí. No, no lo puedes vender. Profe, ¿hasta cuándo estás en Medellín? Hasta el 4 de noviembre estoy en Medellín. Profe, pregunta, para esta semana entonces solo tenemos una actividad, que es solo la actividad número 4 y ya. Sí, lo tenéis todo planificado y en la primera semana tenéis todo lo que esté metido en la parte 1, ¿vale? Lo tenéis clasificado o agrupado en 4 partes, solo tenéis que hacer la parte 1, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, nos vemos mañana, ¿verdad? Porque hemos cambiado también, nos pedisteis lo del cambio a entre semana mejor. Nos vemos mañana, ¿vale? Y os explicaré otro concepto más, ¿de acuerdo? Bueno, señor, claro que sí. Muchas gracias. Encantado, nos vemos mañana. Listo, Igualmente, bueno, que esté muy bien, que Buenas noches. descanse. Gracias, chao. Le vendo el chat. ¿Cómo, perdón? Le voy a vender un chat que tengo por ahí. Un chat. ¿Me estás ofreciendo el producto? ¿Me estás ofreciendo el producto? ¿Le interesa? Es que eso se alimenta la competencia, profe. Ok. Ya me lo explicaréis. Hasta Bueno, mañana. Hasta mañana, profe, que descanse. Gracias, igualmente. Chao.